Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast, un podcast dirigido para ti, para los que escuchan, para los que ríen, para los que sienten, para los que pensamos de la misma forma o para los que quizá tenemos una perspectiva diferente. En resumen, para todos. Hoy en el día de hoy pues vamos a hablar de la película que la he visto hace nada, de La tumba de las luciérnagas, la cual tiene muy buenas críticas y es una película bastante antigua, dirigida por Isao Takahata y basada en la novela de Akiyuki Nosaka. Así que vamos al lío. La tumba de las luciérnagas, que en inglés sería Grave of the Fireflies, es una película de animación dirigida por Isao Takahata y producida también por el estudio Ghibli. Para los que no conozcáis este estudio, es un famoso estudio japonés de animación que ha producido películas de renombre como por ejemplo El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke. Este largometraje, pues de animación, narra la historia de dos niños huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollada exactamente durante los bombarderos aliados, en este caso estadounidenses, a las ciudades japonesas. La película es de tan solo 89 minutos y describe la relación de un adolescente llamado Seita, de 14 años, que es un personaje que está lleno de ingenio y ternura, y este a su vez es acompañado por su hermana de 4 años, Setsuko. La tumba de las luciérnagas toma lugar en la ciudad japonesa de Kobe, basándose en la novela de Akiyuki Nosaka, uno de los miles de niños japoneses cuyos padres fueron asesinados a causa de esta guerra. La película exactamente comenzaría el 21 de septiembre de 1945. Nos encontramos con un Japón que ya ha perdido esa guerra y se ha rendido. Y lo primero que vamos a poder visualizar en primer plano es el cuerpo moribundo de nuestro protagonista en una estación de tren, el cual pues posteriormente a esa escena ya será encontrado nuevamente por un trabajador de la estación, pero en este caso ya fallecido. La verdad que esta parte en sí, bueno, como empieza ya la película, es una película que tengo ya que añadir que si uno está en algún momento delicado, triste, es mejor no verla porque está cargada de mucha tensión. La película también tiene momentos que provocan, tiene un nivel muy alto de tristeza y también la dureza de lo que es la guerra, la sirven de una forma muy cruda, pues también genera que sea difícil de ver si estás en un momento más de bajón. A pesar de que es una película de animación, he de resaltar que el realismo y dureza que ofrece puede llegar a encoger a cualquier tipo de persona. En el momento en el que este trabajador no encuentra a Seita, al adolescente, en el suelo ya fallecido, el empleado procede a rebuscar en el ropaje del adolescente buscando probablemente algo de valor. Pero con lo único que se encuentra es con una cajita de metal que en la película tiene un simbolismo muy grande, ya que era una cajita de metal que tenía caramelos dentro y que él comparte con su hermana pequeña en numerosas escenas de la película. En este caso esta caja ya está vacía y al darse cuenta el trabajador que está vacía, pues lo único que hace, sale de la estación y la lanza fuera al descampado. La historia, en este caso, después de esa escena, va a retroceder unos momentos antes de que comience el bombardeo aliado. En esa primera escena, una vez ya visto el comienzo de la película, vemos a un joven, en este caso Seita, que se está preparando para huir con su hermana a un refugio antiaéreo. Los niños en ese momento, mientras Seita está cavando un hoyo para meter todas las provisiones en lo que sería comida en la casa, para una vez pasado pues lo que sería el bombardero, volver y recoger todas esas provisiones, se despide él y su hermana pequeña de la madre, la cual no van a poder verla más, ya que ella no sobrevive al bombardero y muere por las quemaduras de las bombas. Con su madre ya muerta, nos encontramos la verdad con un escenario bastante tenso y triste, y con muy pocas esperanzas a nivel de futuro, ya que esa misma escena donde el niño pierde a su madre, a uno ya se le encoge el corazón diciendo si esto es el principio de la película, ¿qué es lo que está por venir? Pero también es que es una película que tiene una claridad inmensa de que lo que intenta en todo momento es compartir el sentimiento de la guerra, buscando que el espectador de alguna forma empatice y se acerque a lo que puede ser sentirse en ese tipo de situación. Como comenté antes, la dureza es bárbara. Una vez que ya ha sucedido el incidente con la madre y no saben nada de su padre, que servía a la marina y ya se daba por muerto, ya que él estaba participando, enfrentándose a los aliados con el ejército japonés, los niños pues se ven obligados a sobrevivir por su cuenta.
Ellos encuentran una tía lejana que los acepta al principio en su casa, pero ella lo que hace es aprovecharse al final de estos dos niños. Aprovecha la oportunidad de tenerlos ahí, de que son más jóvenes y que Seita en este caso no tiene la experiencia para saber cómo lidiar una situación de ese tipo. Pues ella se aprovecha de esa situación y le obliga de alguna forma, le manipula para que él venda el ropaje y venda todas las cosas que él tenía de valor y las cambie por comida. Ella se queda con parte de esa comida y le da a él la otra parte. Llega un momento en la película donde ellos ya no tienen nada más que aportar y entonces son rechazados por esta tía lejana, ya que ella solo los quería por lo que les podían aportar y ya no los quería ni cuidar, ni proteger, ni mantener. Finalmente Seita toma la decisión de irse con la hermana pequeña y vivir por su cuenta. Una vez que pasa esto, nos encontramos con un momento de unos 30-40 minutos de esta cinta de la película donde el adolescente y su hermana intentan sobrevivir a la situación que al final les ha tocado vivir. Durante ese momento vemos en la película tiempos de ternura entre los dos hermanos, tiempos de una inmensa reflexión y también tiempos de dureza. La cual, como comenté antes, se sirve de una forma completamente cruda. La película va a finalizar con la muerte de la hermana pequeña de Seita, a la cual este no puede ayudar debido a la situación crítica que están viviendo ambos y también el país. No hay más, realmente no hay nada más. La película finaliza de una forma que deja al espectador totalmente frío, en silencio, reflexionando y sin nada más que añadir. Incluso te genera un tipo de pensamiento en el espectador como la búsqueda de alguna solución o esperar a que quizá lo que uno está viendo no ha pasado y que alguien te pellizque y te despierte de esa pesadilla y al final que el destino de estos personajes cambie. Pero en este caso, como la película es una película bélica y de bastante realismo, ha tenido bastantes críticas, tanto a la novela como a la película, por todo el mundo. En Occidente también se le han dado muy buenas críticas vendiendo esta película como una película anti-cine bélico, una película con críticas sociales y también una película que quiere mostrar la realidad de la guerra, que es casi una cinta semi-bibliográfica, por decirlo así, en referencia al autor de la novela. La tumba de las luciérnagas es representada de forma animada. Es decir, que se hace raro también ver el uso de este tipo de género al principio cuando el espectador la está viendo, porque no suele ser, o sea, el cine bélico no suele ser representado normalmente mediante este tipo de género, ya que es un género que siempre se ha usado más para el romance, para el drama, para lo que sería la ciencia ficción o la fantasía. En este caso, el uso de la animación tiene un estilo de acuarela, que es bastante interesante, sobre todo en la parte que mencioné anteriormente de los 30 a 40 minutos de la película. Hay una serie de escenas de paisajes que son para mí una verdadera pasada y llaman y hacen que también el espectador se quede observando todo y que se sumerja en la pintura de este estudio. Lo curioso también que a mí me ha llamado la atención en esta película es cómo es el ejercicio que obliga a hacer al espectador que en este cine bélico, que es el de la empatía. Y cuando uno acaba de ver esta película, el aprendizaje que saca, o al menos el que saqué yo de esta película, es realmente lo difícil que puede ser, o mejor dicho, lo imposible que es conseguir empatizar en una situación de tal calibre. Hay personas, ¿no?, que pueden estar al final más o menos de acuerdo con este comentario, pero realmente que la película en todos los niveles, a nivel animación, música y la forma en la que se narra esta historia, nos meten de una forma súper realista y nos obligan directamente a empatizar con los dos protagonistas. Y empezamos de alguna forma a coger cariño a estos dos personajes y queremos durante todo ese proceso que ellos consigan vencer la situación que les aborda, que les ataca. Pero al final realmente lo curioso es que después de esto, una vez que perdemos a estos dos personajes, pues sí es verdad que nos quedamos en un suspense, como comenté antes, nos quedamos fríos, porque hasta ese punto ya no podemos empatizar más. Yo creo que es imposible en este aspecto conseguir entender
la inmensidad y la magnitud de lo que es al final una guerra. Y en este caso, la película nos hace ese ejercicio tan interesante que es intentar que el espectador empatice. Y de alguna forma lo consigue, pero lo consigue hasta un punto, ya que una vez que cuando se finaliza esta película, uno se queda por dentro directamente revuelto ante esa situación. Si consiguieran hacer que empatizáramos un poco más, probablemente acabaríamos locos, honestamente. Pero la forma en la que este estudio lo ha conseguido, hay que admitir que eso hace que la película sea digna de ver. Sí creo que es una película que es para verla, como comenté antes, en un momento positivo y solo verla probablemente una vez. Ya que lo más de una vez quizás sería un poco masoquismo, diría yo, ante los niveles de realidad que contiene. Otro de los apuntes que me han interesado también de esta película es que la forma en la que ha comenzado, esta parte es como más técnica, me recuerda mucho al libro de Crónicas de una muerte anunciada, donde ya sin habernos leído el libro, solo que probablemente leyéndonos las primeras páginas, la primera página ya sabemos lo que va a suceder, sabemos lo que va a pasar con nuestro personaje y eso también nos genera una especie de ansiedad y tensión en la que queremos que el destino cambie, pero en este caso en la película ya ha sido marcado. La verdad que al que está viendo la película le genera esa impotencia extrema, ya que no va a poder tener ese final feliz que se espera y tampoco va a poder acabar uno con la satisfacción de ver desarrollarse de una forma bonita y motivadora a los personajes que hemos estado siguiendo durante todos esos 89 minutos. Para así ir concluyendo, sí me gustaría también mencionar una de las partes de la película que más me llamó la atención y también curiosamente pues es la parte que le ha dado nombre a esta cinta. Es la de una escena donde los dos hermanos están en unas cuevas donde se estaban ellos alojando ahí para sobrevivir. Y en esas cuevas, en uno de los momentos, recuerdo que su hermana tenía miedo porque no tenía luz. Y entonces el hermano mayor, Seita, se da cuenta de que hay un grupo incontable de luciérnagas. Y entonces ellos las empiezan a capturar una a una. Y una vez que las han ido capturando, las van metiendo en la mosquitera clásica que hay en estos países asiáticos, que es una especie de tela fina para evitar la entrada de mosquitos mientras uno está durmiendo. Entonces ellos cogieron todas esas luciérnagas y la metieron dentro de lo que sería la mosquitera y se acuestan ahí cuando una vez que ya han conseguido acumular un grupo bastante amplio y grande de luciérnagas, los dos se acuestan y empiezan a ver a las luciérnagas parpadear y volar. La verdad que esa parte es muy bonita porque de alguna forma te sumerge y te mete como en la galaxia que ellos están viviendo en ese momento y están viendo esas luces que se van apagando y encendiendo. El título de La tumba de las luciérnagas viene posterior a esto, ya que después de eso las luciérnagas mueren y entonces la niña pequeña al día siguiente las entierra. Ella las entierra de la misma forma que es enterrada su madre y de alguna forma la niña pequeña de 4 años asume que solo la simple acción de enterrar a las luciérnagas implicará el permitirles descansar en paz y por lo tanto podrá superar ese momento. Esa parte también, una parte muy conmovedora de la película. Las luciérnagas al final pues se convierten en un símbolo emocional, visual, incluso espiritual. Estamos ante una película que está envuelta en una guerra, donde los personajes, curiosamente, tampoco mencionan nunca lo sucedido en esa guerra, ni lo que está pasando. Se convierte en un símbolo de luz y vida, enfrentándose en un entorno oscuro. Nos encontramos ante unos protagonistas valientes, descarados, en el buen sentido, que están dispuestos y que muestran mediante sus acciones que ellos están ahí para luchar y que se merecen como cualquier otra persona vivir y poder también luchar por lo que ellos quieren. Los protagonistas se convierten en esas luciérnagas, se convierten en esa luz y al final nos acaban dando una lección muy difícil de olvidar. Espero que os haya gustado este podcast de hoy y solo puedo desearos un entrañable saludo y también desearos que tengáis un excelente día, noche
o mañana si lo estás escuchando por la mañana. La verdad que esta película me ha marcado, me ha llamado bastante la atención y bueno, si os ha gustado esto y queréis hablar de otra película, solo tenéis que comentarlo.